Vamos a estar abordando varios temas. Quisiera antes que nada contarles pues que en el Marine IT nos dedicamos a hacer innovación tecnológica con responsabilidad económica, social y al mismo tiempo cuidado con el medio ambiente. Ese es el enfoque que procuramos llevarle a los clientes y trabajarlo en los proyectos que abordamos. Nuestros 3 puntos claves son el Green Software o software verde, la sostenibilidad digital y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial verde, considerando que hoy en día pues tecnología está ocasionando entre 5 y 10% de la huella de carbono a nivel mundial y que los centros de datos se están convirtiendo en unos grandes consumidores de energía y de recursos naturales, afectando los temas de biodiversidad y otros aspectos que definitivamente nosotros como ingenieros de sistemas, como gente de tecnología, sin lugar a dudas podemos ayudar a contribuir para que esto no siga pasando. Como les decía, esta es una charla donde quisiera también que ustedes me dieran sus opiniones, quisiera que ustedes también comentaran lo que sienten, cómo lo ven en Colombia, cuáles son las oportunidades, si realmente sienten que esto es valioso para todo su proceso de formación, sobre todo porque hoy en día estamos muy enfocados a la codificación y la programación. Esto ha cambiado un poco desde que me gradué, hace muchos años me gradué. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, con maestría en arquitecturas de TI de la Universidad de los Andes y maestría en ciencias de la información y las comunicaciones de la Universidad Distrital. He venido trabajando en temas de transformación digital y trabajando sistemas de información geográfica. Trabajé en Mercado Libre, en Banco de Bogotá, y en estos últimos años, después de que vine aquí a Estados Unidos, pues se ha visto muchísimo más el auge después de la pandemia de la inteligencia artificial y ha cambiado un poco la manera como aprendemos, la manera como los recursos que utilizamos para aprendizaje. Y quisiera que en ese punto ustedes que son de alguna manera van a ser los que van a llevar todo esto a las siguientes generaciones, pues en ustedes hay una gran responsabilidad y también una gran esperanza de que todo esto de la tecnología no termine afectando de la manera que se ha venido dando el medio ambiente y sobre todo la calidad de vida, por ejemplo, de quienes operan los sistemas. Entonces, vamos a inicialmente hablar del por qué pasa esto, los ciclos en tecnología, el concepto de arquitectura, algunos dominios de arquitectura, los más relevantes. Vamos a hablar del rol del arquitecto, qué realmente hace un arquitecto, cuál es la diferencia con un desarrollador de software, cuál es la diferencia entre un arquitecto digital y un arquitecto de software, qué es eso de las arquitecturas evolutivas, las arquitecturas sostenibles, y vamos a ver unos casos de estudio. Por el tiempo, posiblemente no alcancemos a codificar, como les decía, pero podemos hablar con la profesora Paola para ver si en una siguiente sesión podemos construir un microservicio o una función serverless, cualquiera de estas cosas que nos permitan aterrizar un poco más. Pero como les decía, lo más relevante es que ustedes se lleven de aquí un mensaje de reflexión hacia dónde debe ir nuestra carrera y cómo está evolucionando nuestra carrera actualmente. ¿Vale? Me pueden interrumpir y de verdad que espero que podamos hablar y que ustedes también me puedan compartir sus impresiones. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes han escuchado algo sobre los ciclos de sobreexpectación? ¿Se les hace familiar esta imagen? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, listo.
Bueno, les cuento. El ciclo de sobreexpectación es una representación gráfica de la madurez de las tecnologías. No solamente esa madurez, sino de la adopción y la aplicación comercial de estas tecnologías, cómo van evolucionando en el tiempo. Cada que sale algo innovador en tecnología, cada que sale una nueva tendencia como transformación digital, como data, como la parte de inteligencia artificial, blockchain, y todas esas tecnologías, muchas de ellas emergentes como el IoT, el edge computing, todas estas tecnologías pues tienen un ciclo de vida. Casualmente se caracterizan porque vienen por una etapa de lo que es el lanzamiento, donde hay muchísima expectativa. Hoy en día hay muchísima expectativa en la inteligencia artificial. Lo hubo también hace unos años, hace apenas unos años con el Machine Learning, y si nos devolvemos un poco más hacia atrás con el blockchain. Entonces vienen un pico de expectativas sobredimensionadas sobre todo lo que se puede hacer, y como ustedes se dan cuenta, se revoluciona el mundo. Se empiezan a afectar los empleos, no solamente con inteligencia artificial se han afectado, con otras tendencias también se han afectado, porque se considera cada vez más que la tecnología va a resolver algo que los humanos estábamos haciendo y que nos causaba mucho trabajo. Viene un abismo de desilusión. Ese abismo de desilusión casi siempre es, se invirtió mucho dinero en hacer una solución, en llevar una tecnología, en hacer un producto disruptivo, pero no tuvo el resultado esperado por parte de las empresas, o las empresas tuvieron inversión inicial, pero luego eh, esa, no fue por ahí como se debía llevar la solución, y viene una rampa de consolidación y finalmente una meseta de productividad cuando el producto ya está maduro y se puede utilizar. Y les doy un ejemplo. Cuando ustedes empiezan a utilizar una librería de Python, una librería de Node.js, una librería en Java, que me imagino que ya no muchos programan en Java, pues esas librerías tenían evolución. Cuando yo trabajaba en C++ o en Java, generalmente lo que hacía era bajar versiones de librerías que fueran estables, y no había tantos cambios en las librerías como lo hay hoy, por ejemplo, a nivel de librerías de Python o de otros lenguajes de programación, que hace que muchas veces por temas, por ejemplo, de seguridad nos toque estar actualizando, y eso nos implica un mantenimiento. ¿Cuál es digamos que en lo que se basan estos ciclos de sobreexpectación es que a veces tendemos a sobreestimar los efectos de la tecnología, y en el corto plazo, pues nos generamos muchísima expectativa sobre esa tecnología y subestimamos el efecto a largo plazo. Entonces, en muchos casos esas decisiones, arquitectura, ahí para irles dando un avance, arquitectura son decisiones sobre los sistemas, sobre el diseño, sobre las tecnologías que yo voy a utilizar. Y a veces tomar una decisión de esas nos cuesta muchísimo porque, por ejemplo, si está hecho en COBOL o en Fortran, unos lenguajes de programación muy viejos, no se consigue personas que conozcan mucho de esta herramienta. Si vamos a mirar, por ejemplo, otras tecnologías muy viejas, pues ya los ingenieros no se consiguen fácilmente programadores o ingenieros que sepan esa tecnología, y eso hace que sea más costoso el mantenimiento. Entonces, por eso también esa rampa nos ayuda a saber cuáles son las tendencias. De un tiempo para acá, pues resulta que el tema era que esas tendencias se iban dando, y generalmente si ustedes van y miran las tendencias de 2018 hacia atrás, pues lograban llegar a una consolidación. Pero hoy en día muy rápidamente ciertas tecnologías caen en el abismo de desilusión, y salen inmediatamente, y entonces los ingenieros nos tenemos que mover de uno al otro lado y tenemos que aprender una tecnología y la otra. Yo quiero que ustedes me den una opinión. Quiero que ustedes, antes de continuar, ¿qué opinan ustedes de aprender las tecnologías o aprender la fundamentación? ¿Cuál es su perspectiva? Quisiera escucharlos a ustedes. Pues mucho gusto, soy Juan Basó.
Claro. y considero que es interesante aprender varias tecnologías, solamente que muchas veces en el sector se busca como especialidad en una sola o especialidad en una clase de herramientas, por ejemplo, la suite de C Sharp o el .NET o la suite de Java. Entonces yo creo que a pesar de que salgan tantas tecnologías constantemente, uno tiene que buscar como encontrar la lógica de cada una de ellas y especializarse, no tanto andar cambiando entre una y otra constantemente. O eso es por lo menos lo que yo pienso. Vale, Juan José, muchas gracias por tu opinión. ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día con esto, con esto? Y lo mencionaba Juan José. Buscan a veces una tecnología específica, pero esa tecnología, bueno, a veces tiene una buena evolución y yo creo que ahí en esa parte viene nuestra primera tarea y es ver cómo avanza el mercado en esas tecnologías y qué es lo que está requiriendo. Por ejemplo, hoy en día se requieren que se pague solamente por el uso. La idea es disminuir el costo, no tener de pronto unos servidores allí prendidos y consumiendo energía, consumiendo recursos, expuestos, por ejemplo, a ataques, a ciberataques en las noches, o una aplicación que ya está obsoleta y que nadie está utilizando y que se puede pues, prestar para algún ataque, para algún ciberataque. Entonces, aquí es donde empiezan a verse las tendencias de hacia dónde nos vamos a ir. Volviendo a esta, miremos que la inteligencia artificial, ya muchos de ustedes sabrán que la inteligencia artificial realmente no es nueva, lleva muchos años, desde la 50, 60 ya se está hablando de los sistemas expertos. Yo hablaba con otros estudiantes hace unos días, mi clase de inteligencia artificial fue por allá en el año 2000, 2002, 2003. Estamos hablando de hace más de 20 años y en esa época veíamos sistemas expertos, que era tomar el conocimiento de varias personas, generar una base de conocimiento y poderle hacer preguntas estilo chat a una consola. Y habían pocas herramientas, pero habían algunas populares en esa época y la cuestión era que era muy costoso, muy lejos de lo que hoy es la inteligencia artificial generativa. Eh, en este caso, pues, si nos damos cuenta, la plataforma como servicio surge de la inteligencia artificial. Para el 2018, pues, ya se estaba empezando a ver que esto generaba muchísimo procesamiento de datos y que realmente la computación convencional no era la más adecuada para hacer ese procesamiento por el tiempo que se tenía que procesar. El blockchain y la realidad aumentada, que como ustedes se dan cuenta para esa época ya estaba en un abismo de desilusión. En 2021 nos damos cuenta que, por ejemplo, la parte de realidad aumentada, perdón, la parte de ingeniería de software y basada en esta tecnología y enfocada a la inteligencia artificial, ya se empieza a ver lo de arquitectura, lo de inteligencia artificial generativa, lo de la parte de humanismo digital, es decir, todo este tema de transformación digital que viene desde hace ya un buen tiempo. Particularmente estuve trabajando como arquitecto de aplicación de la primera aplicación digital para pedir préstamos o créditos hipotecarios en el Banco de Bogotá. Fue la primera que salió en 2018 y allí esto fue parte del proceso de transformación digital del banco más antiguo de Colombia y del segundo banco más grande del país. En este caso, pues, se hicieron una serie de aplicaciones que cambiaron toda la experiencia de usuario al hacer todos estos procesos digitales y evitar que las personas fueran a las oficinas a hacer sus procesos. Todo esto centrado mucho en el usuario. Entonces hablamos de la parte humana, la parte sensible en este aspecto. Y ahí vemos que la innovación dirigida a través de la inteligencia artificial, ya
también veíamos lo de los carros autónomos y los chatbots que a muchos nos estresan porque preguntamos una cosa y nos sacan otra, y hoy en día incluso con ChatGPT no sucede. Y la parte del manejo, por ejemplo, de incidentes en tiempo real. Era muy importante poder hacer este tipo de cosas. Si nos vamos a 2023, pues la inteligencia artificial generativa sube en esa curva y está casi en lo más alto, pero empieza a surgir aquí algo muy importante y es la ingeniería de software. Y viene un poco después de la pospandemia porque, como ustedes saben, pues hoy en día no podemos descuidar que mientras nosotros estamos haciendo una carrera, ustedes están haciendo una carrera en ingeniería de sistemas y adquiriendo unos conocimientos no solo generales, no solo sobre una tecnología, sino sobre todo las técnicas de ingeniería, toda la parte de ingeniería a nivel de los sistemas y de ciencias de la computación. Pues por otro lado hay otro mercado que es la gente que va a una plataforma en línea. A estas plataformas sugieren que se van a ganar muchísimo dinero haciendo volviéndose en ingenieros o más bien programadores en un año. Entonces, aprendiendo a programar en 6 meses o en un año, ya pueden entrar a grandes empresas y trabajar y lograr unos salarios que muchas veces van por encima de lo que gana un ingeniero, un ingeniero junior o semisenior. Vienen aquí una serie de cosas que empiezan a transformar nuestra carrera. Y entonces hace 20 y tantos años, cuando fui monitor de la clase de programación, veía que la clase de programación era la tercera razón por la cual las personas abandonaban la universidad, porque a veces tenían que, llamábamos en esa época, terceriar matemáticas o terceriar física o terceriar programación de computadores, porque no había, era muy difícil esa materia. Tenían varios monitores, cada profesor tenía un monitor que apoyaba todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero hoy vemos que esto ha cambiado muchísimo, en parte porque ya hay muchísima información alrededor de programación y los lenguajes de programación se han hecho mucho más fáciles de trabajar, como Python. Entonces ya lo podemos hacer mucho más fácil, existen frameworks y ya lo que hacemos es consumir APIs en vez de implementar soluciones que tengan un alto nivel de lógica o de complejidad. Pero más allá de la programación existen otras cosas que es lo que aborda la arquitectura. Entonces, en este aspecto, pues empezamos a ver lo que yo les comentaba, viene la inteligencia artificial generativa bajando. Y creo, no sé si ustedes recuerdan las fintech y todo esto que salió alrededor de los productos financieros, que en un momento dado se dispararon, pero después empezaron a bajar y realmente quedaron muy pocas en esa parte de productividad. Aquí ya vemos que la realidad aumentada y el software engineering aquí ya está empezando a verse más hacia abajo. Viene la parte de GitOps, viene la parte de la ingeniería, ya a construir esas consultas, y el Machine Learning federado, que es la ejecución el entrenamiento de esos modelos de aprendizaje en diferentes lugares, regiones, para poder hacer una mejor ejecución de esos modelos. Eso favorece mucho las arquitecturas sostenibles. Y aquí vemos también que en 2023 empieza a ver lo de sostenibilidad cloud. Entonces Amazon, Google, Microsoft empiezan a tener un pilar. Amazon, por ejemplo, tiene un pilar adicional que es el pilar de la sostenibilidad, donde hay una responsabilidad compartida entre el usuario y Amazon para mantener la sostenibilidad. Es decir, unos costos que se puedan controlar, el consumo energético basado en energías limpias, pero es un modelo que
que de alguna manera es de responsabilidad compartida. A pesar de que, lo digo de alguna manera porque nos venden de que construirnos a la nube ya es suficiente, ya no tenemos que preocuparnos por nada de eso, pero es lo mismo que la seguridad. Si yo configuro mal mi seguridad en Amazon, me van a atacar así esté en Amazon. Amazon no me van a atacar a través de la aplicación que yo tengo. No van a atacar a Amazon a través de la aplicación que yo tengo, pero sí van a atacar mi aplicación y voy a tener muchos problemas, pérdida de datos. Ustedes pueden ver en internet que hay muchísimos casos donde se ha dejado un servidor abierto y han entrado y han robado la información y están en una nube, Microsoft, GCP o Azure, y pasa esto porque no se tomaron las medidas correspondientes. Esto va un poco más allá de la programación y de lo que hoy en día pues vemos. Entonces, todo esto para decirles que realmente, si ustedes ven, ese ciclo de sobreexpectación lo que nos dice es que las tecnologías llegan y como llegan, maduran, tienen una etapa de madurez y también empiezan a hacerse obsoletas. Entonces, en algunos casos, cuando yo dicté clase de arquitectura de software, de calidad de software y de arquitectura de datos, cuando estaba en Colombia, tanto en pregrado como en posgrado, y una de las cosas que mencionan los estudiantes, bueno, ¿por qué no? O sea, si Python es tan fácil, ¿por qué usaban C? ¿Por qué usaban C++? ¿Por qué usaban Java? ¿Por qué no lo hicieron todo en Python? Pues resulta que para esa época Python no tenía la suficiente madurez y además Python no es recomendable para ciertos sistemas. Entonces hay que definir un ecosistema tecnológico que sea acorde con las necesidades, con lo que estamos buscando. Cuando estamos hablando de datos, probablemente Python sea la mejor decisión, pero en otros casos Python podría quedarse corto. Hoy en día se han hecho muchas mejoras, ya existen otros lenguajes que favorecen la eficiencia, como Rust, y otros lenguajes, se usa Go, se usan otros lenguajes, pero en este caso, todo va hacia que probablemente nuestro foco no sean las tecnologías, sino más bien las ideas fundamentales, más que esas tecnologías, porque las tecnologías pasan de moda, mientras que esas ideas fundamentales, esos principios de diseño, esos principios de codificación, esos estándares de codificación, esos lineamientos, esas reglas para construir una buena arquitectura, pues se van a mantener. Y lo digo porque ahora ya, hace unos años solamente construía arquitecturas para sistemas con un solo lenguaje de programación, por ejemplo Java. Pero hoy en día tenemos que construir arquitecturas que soporten servicios desarrollados en múltiples lenguajes. Y resulta que ese lenguaje no es un problema, porque estamos utilizando protocolos y estándares que me permiten, por ejemplo, utilizar REST independiente de construir APIs REST, APIs basados en REST, independiente del lenguaje que yo esté utilizando, independiente incluso del framework. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, si yo no tengo buenas prácticas de programación, no tengo buenos fundamentos en hacer buen código, pues los problemas que tengo en Java probablemente los vaya a tener en Python o probablemente los vaya a tener en el lenguaje que yo aprenda, si no tengo una buena fundamentación. Entonces viene un punto importante acá, y es que me toca contemplar los dos mundos, aprender y practicar. Si conozco, pero no lo aplico, pues no me es útil. Si lo aplico, pero no tengo el suficiente fundamento, tampoco me es útil porque me va a generar muchísima sobrecarga a los usuarios, sobre todo a las personas, a los ingenieros que van a hacer el mantenimiento de mi código. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado lo que está aquí en este código? No sé, a mí me pasaba cuando estaba en la universidad que hacía mi código, en esa época utilizaba la memoria USB que estaba recién empezando a salir y resulta que hacía mi código, no estaba GitHub, no recuerdo si para esa época ya existía, pero no teníamos muchas opciones de subir el código, lo enviábamos al correo, lo guardábamos en la USB y empezábamos a generar versiones.
cuando yo iba y me daba cuenta no sabía ni cuál versión, ni siquiera la que había trabajado. O, peor aún, había hecho un código que ni yo mismo entendía. ¿Les ha pasado a ustedes en sus prácticas, en su día a día, con lo que han desarrollado? La verdad es que sí, pues a veces sí pasa que uno trabaja en un código y a veces como que se le olvida que hizo en una función y ya se queda volviendo a leerlo como, ay, ¿qué pasó? Ok, Miguel Ángel, muchas gracias por tu intervención. Eso pasa y sigue pasando, les cuento, sigue pasando. Un error típico que pasa. Miguel Ángel está trabajando un código, eh, hace una nueva funcionalidad y Valeria soluciona un error de crítico y lo pasa a pruebas. Hoy no vamos a ver todo el pipeline del ciclo de vida de desarrollo, pero pues me imagino que ustedes ya lo han trabajado. Viene una etapa de entender los requerimientos, toda la parte de ideación de la solución, viene la parte ya la implementación, toda la parte de lo que es el despliegue y eso se hace iterativo porque utilizamos metodologías ágiles y entonces vamos agregando incrementos. Entonces Miguel Ángel hace un incremento que corresponde al sprint de esta semana, o sea, lo que tenemos que entregar esta semana. Valeria corrige un problema que tenía la aplicación la semana anterior y yo estoy encargado de integrar esos cambios. Resulta que ese día yo tenía una versión anterior a la que tiene Miguel y a la que tiene Valeria. Y por alguna razón genera un conflicto en mi código y lo que yo hago es reemplazar el código con el código que yo conozco. Al final, lo que voy a tener es que el código de Valeria no se sabe en qué estado quedó, no se sabe en qué quedó el estado del código de Miguel Ángel. Lo cierto es que yo tengo mi versión, que yo ni siquiera tampoco entiendo, porque se fusionaron cambios de los tres. Y esto comúnmente pasa porque no existe una metodología clara y automatizada de ese manejo de cambios. Entonces, cuando yo veo ese código, si yo no lo cuido, si yo no mantengo ese código lo más claro posible, pues ahí es donde empiezan a haber problemas y es donde viene un tema de calidad. Entonces, resulta que eso es una de las causas más comunes de que los ingenieros nos vayamos a dormir tarde, de que los ingenieros no tengamos fines de semana, de que los ingenieros nos gastemos más tiempo buscando un error que buscando la solución. A veces tenemos alguna idea de una posible solución, pero encontrar el problema realmente no sabemos dónde está el problema. Entonces la solución no tiene sustento porque no se sabe realmente qué es lo que estamos solucionando. Entonces, aquí en Estados Unidos hay un reporte que saca una organización CISQ, aquí tienen el enlace, donde hablan donde hacen un análisis del costo de la mala calidad del software. Y resulta que ese costo está en 2.41 billones de dólares. O sea, eso es muchísimo dinero, ¿sí? Y de 2020 a 2022 se incrementó el 16%. Y hay un tema que esas medidas corresponden al 10.32% del Producto Interno Bruto proyectado para 2022 en Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un dinero, de una cantidad de dinero enorme. Y esos errores están asociados a fallas de ciberseguridad, ataques que posiblemente han aumentado más. Vamos a esperar, posiblemente en noviembre salga la versión 2024, cada 2 años generalmente generan este reporte, pero viene un tema de la deuda técnica. ¿Alguno me podría contar si saben qué es la deuda técnica o qué se imaginan de esa deuda técnica?
¿Alguna tiene idea de qué es la deuda técnica? ¿O lo han visto? La verdad, ni idea. Vale. Entonces, ¿cuál es el tema de la deuda técnica? Es todo lo que dejamos para hacer después. Entonces, por ejemplo, hoy no fui al gimnasio porque tuve una tarea que hacer, entonces lo dejo para mañana. Mañana me sale otra cosa y lo dejo para el viernes. El viernes está lloviendo y lo dejo para el sábado, pero el sábado es fin de semana, entonces lo dejo para la próxima semana. Eso en últimas va a afectarme mi salud porque no estoy teniendo un balance entre mi trabajo y de pronto el tema de ejercicio. Todo lo que deuda técnica significa todo lo que deberíamos hacer ahora, pero lo dejamos para después. Ese concepto llevado al código. Entonces volvamos al tema de Valeria. Valeria hizo su código, solucionó el problema, pero resulta que Juan David tenía asignado un ticket, un error que tenía que solucionar, y en ese momento él no pudo asistir, salió a vacaciones y ese ticket quedó ahí. Y nadie lo tomó, nadie lo empezó a trabajar. Eso queda como deuda técnica y generalmente se lleva al parking lot donde yo dejo las cosas por hacer. Y entonces empiezo a dejar un tubo de muchas cosas por hacer que cuando es muy grande me queda difícil de controlar. Entonces, la deuda técnica temeraria es la que no tenemos tiempo para pensar en ese diseño y de alguna manera pues la dejamos ahí, ¿sí? La que pasa inadvertida, es decir, subimos una versión y pues no falla, todo pasa las pruebas, pasa todo, pero cuando de pronto un usuario, en un caso particular, por ejemplo, el uso de una ñ, de una tilde, un nombre demasiado largo, aquí nos pasó con un sistema que el sistema tenía 30 caracteres, 50 caracteres para el nombre, y resulta que hay para el primer nombre y habían unos nombres de personas que pasaban más de los 70 caracteres. Y eso generó un problema, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues si eso no se corrige, pues empieza a ser deuda técnica. ¿Cuál es el problema hoy en día? Si ustedes se dan cuenta ustedes ya no compiten por definir un producto, ustedes compiten por implementar, por construir el producto. Es decir, ustedes tienen una idea disruptiva, la implementan y van y la presentan como un demo, como un prototipo, como una prueba de concepto y reciben inversión. Y con esa inversión ustedes implementan un mejor producto. ¿Cuál es el tema? Que en muchos de esos casos lo que nos mueve es la tasa de retorno de lo que se está invirtiendo, pero no el mantenimiento y ciclo de vida adecuado de una aplicación. Entonces, tenemos que entregamos y asumimos la consecuencia. Entonces, la deuda técnica se va creciendo, creciendo, creciendo y no solo Juan David no pudo entregar eso, sino que todos nosotros estamos ocupados haciendo nuevas funcionalidades y se nos olvida y dejamos, como dice aquí esta imagen, para arreglar después. El tema es que esa deuda técnica nos va a costar más adelante porque el sistema se hace más complejo. ¿Y en qué se traduce esa deuda técnica aparte de los costos? En esto. Porque realmente, como les decía al inicio, todas esas deudas técnicas, por ejemplo, una deuda técnica también es poder hacer un barrido en la nube y mirar qué servidores ya no necesito y apagarlos, qué aplicaciones ya no necesito y apagarlas, cuáles librerías tengo que actualizar, qué debería hacer para hacer más eficiente el proceso, mi código, los tiempos de respuesta más rápidos. ¿Qué debería simplificar en el protocolo de comunicación entre mi aplicación móvil y mi servidor mi servidor que me provee servicios?
para que en vez de utilizar un tamaño de 500K por cada petición me utilice 5K. Serializar los datos, por ejemplo. Todas esas decisiones, en última, lo que están generando también es impacto, no solo ambiental, sino también impacto en la operación, en la experiencia de usuario y posiblemente si hay errores en las personas que mantienen ese sistema. Entonces, hoy en día, tecnología genera entre el 5 y 10% de esas emisiones de carbono. ¿Cuándo se produce carbono? Cuando nosotros estamos ejecutando aplicaciones. O sea, nosotros de por sí somos productores de carbono. Cada cosa que hacemos, que consumimos energía, estamos contaminando todo el tiempo. El tema es que tenemos que compensar o prevenir ese carbono. ¿Qué pasa con el carbón? Cuando se genera mucho, pues, lo que ustedes ya han visto, que es la parte de lo que tiene que ver con el calentamiento global, la transición energética. En Europa la transición energética nos está, pues es un factor que se ha venido tomando cada vez más relevancia. En el caso de nuestros países, pues la biodiversidad se ve afectada. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven que se están bloqueando los centros de datos, la construcción de los centros de datos o la operación, porque se está consumiendo muchísima agua o muchísima energía. En el caso, por ejemplo, de Quilicura en Chile, se dice que en los centros de datos de Google en un centro de datos consume 3.000 litros de agua por minuto, generando una situación crítica para la humedad que está cercano a Santiago, al área metropolitana de Santiago. Adicionalmente, por ejemplo, en Irlanda, pues ya han empezado a haber problemas y se han bloqueado la creación de esto o la operación de estos centros de datos porque están consumiendo mucha más electricidad que la que están consumiendo los mismos habitantes de las regiones. Entonces empieza a generarse un espectro en algunos casos, por ejemplo, el agua que se utiliza para refrigerar o para enfriar los centros de datos, esa agua es afectada y si se cambia la temperatura afecta, por ejemplo, la vida de los pescados o de los seres vivos que están en esos cuerpos de agua. Entonces, todo eso empieza a generar, a verse afectado cuando yo hago esas malas prácticas y todos hacemos malas prácticas, la suma de todas esas malas prácticas se ve en esto. Entonces, en el informe ambiental de Google, por ejemplo, se dice que aumentó casi un 50% las emisiones desde 2019. Y todo esto en gran parte por la inteligencia artificial. ¿Alguno ha escuchado cuánta agua se requiere para hacer 10 o 50 consultas de ChatGPT? ¿Han visto alguna vez algunos de esos videos que salen por ahí en Instagram? Pues resulta que las consultas pueden estar consumiendo hasta medio litro de agua por cada 5 o 50 consultas que yo estoy haciendo en ChatGPT. Entonces, también estamos viendo que el tráfico hacia ChatGPT es muy alto. Por ejemplo, ustedes saben que en India es uno de los países donde más se desarrolla software, es el 20.05 del tráfico de ChatGPT proviene de allá. Y si ustedes se dan cuenta, los centros de datos pues utilizan alrededor del 1% de la electricidad mundial en 2019 y actualmente es el 3% y se esperaba que para 2030 fuera apenas el 4% y estamos hasta ahora en 2024 y ya superamos, ya subimos subimos 2 grados. Y el tema es que según el Acuerdo de París, pues cada cierto tiempo solo debería subir 1.5 grados el calentamiento, porque si no va a afectar, va a traer todo lo que son los huracanes y una cantidad de efectos climáticos que van a afectar en últimas a la humanidad, a seres vivos, no solamente a los humanos, sino también a los animales. Y nos va a afectar. Entonces, esto cada vez es más evidente, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial.
todos los modelos GPT, los modelos, por ejemplo, que utiliza ChatGPT, todos los modelos son modelos muy grandes que tienen millones de parámetros y un aumento en el 0.02 de la precisión muchas veces puede significar el doble de consumo de energía para entrenar esos modelos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues ya no solamente es energía que genera huella de carbono cuando se produce, si viene de combustibles fósiles, ahora también viene todo este tema del consumo de agua. Entonces ahí viene todo el tema de energía limpia y todo lo que van a ver, por ejemplo, ahorita ustedes en la COP16 sobre que se va a hacer en Colombia, pues se va a ver muchísimo más posiblemente estas charlas alrededor de eso. Entonces, viendo todo esto, lo que yo les quería mostrar a ustedes era el por qué es importante la arquitectura. Empezamos por el por qué, poco siguiendo la lógica de Simon Sinek. Comience por el por qué. ¿Por qué deberíamos hacer sistemas arquitectura y no solamente programación? Yo recuerdo que hasta mi proyecto de grado fue cuando realmente a mí me tocó definir una arquitectura. Y cuando definí la arquitectura, mi proyecto de pregrado fue un modelo MVC, un modelo vista controlador. Entonces yo tenía unos servicios que eran el controlador, tenía la vista que era una aplicación que se utilizaba Java Server Face, JSF en esa época, y JSP, me acuerdo que me tocó cambiar algunas cosas, y venía también la parte de la aplicación, el modelo, que estaba del lado de no tanto la aplicación, sino el servidor. Entonces había un cliente web que se conectaba a mi servicio, era una solución para manejar encuestas, y lo que hacía era conectarse y era una base de datos en MySQL y yo lo que hacía era tener mi base de datos y allí habían unas entidades que accedían y consultaban y agregaban, que eran los populares group, que es crear, leer, o sea, consultar, actualizar y borrar. Eran las 4 operaciones que hacía sobre los datos. Entonces yo agregaba a un estudiante, actualizaba a un estudiante, eliminaba a un estudiante o consultaba a un estudiante. Entonces esas eran las entidades. Pero cuando ya salgo, pues los sistemas cada vez se hacen más complejos o los sistemas ya no son este tipo de aplicaciones cliente-servidor, sino sistemas distribuidos, por ejemplo. Entonces tengo que aumentar mi nivel de conocimiento. Entonces, viendo la definición de 2011, fíjense que aquí dice conjunto de conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su entorno, plasmados en sus elementos, relaciones y principios de diseño y evolución. Entonces, es lo que nos hablaban, que ustedes de pronto, no sé si ven todavía teoría general de sistemas o fundamentos de ingeniería, donde le decían a uno que era un sistema. Un sistema, pues entonces tengo algo que tiene un entorno y unas relaciones con ese entorno. Aquí nosotros vamos a tener relaciones, principios de diseño que está muy relacionado con gobierno y evolución. Esa palabra es supremamente importante, evolución. Y eso lo venimos viendo en los productos mínimos viables. Hacemos una solución y vemos, por ejemplo, Uber, vemos todas las aplicaciones que usamos que le van agregando mejoras. Hace poquito Instagram tuvo una mejora para controlar mejor el acceso de los menores de edad a esta plataforma y que los padres pudieran controlar lo que ven sus hijos y cosas por el estilo. Eso no fue concebido hace unos años, fue concebido a partir de las necesidades de ahora y lo tuvieron que mejorar. Entonces, Instagram permite evolucionarse, permite la evolución de acuerdo a las necesidades del negocio. Entonces, así pasan con todos nuestros sistemas, no un Instagram, no un Facebook. Facebook en sus inicios utilizaba una base de datos MySQL y tuvieron que hacer una cantidad de cambios en la arquitectura para poderlo hacer eficiente. Netflix, como ustedes saben, durante la pandemia, pues mucha gente utilizaba Netflix o Teams, este que estamos utilizando ahorita, y entonces tuvieron que mejorar la eficiencia y le dieron prioridad al sonido, al audio
que al video, porque si el video no tiene la misma calidad, probablemente no lo note tanto como si que ustedes me estuvieran escuchando mal. Entonces, todos esos requerimientos son los que me determinan definiendo mi arquitectura. Esos requerimientos no funcionan. Entonces, que tiene que ser rápido, que tiene que estar disponible todo el tiempo, que tiene que tener la trazabilidad de todo lo que yo hice en mi sistema, cosas por el estilo, son los que me terminan definiendo mi arquitectura. Pero hay un aspecto importante en esa arquitectura. Y es que si lo vemos en esta matriz, hay cosas que son importantes y urgentes, que nos dé plata, que a los inversionistas les genere dinero, que les haga retribución del dinero que invirtieron. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en ventas, en suscripciones, en todo ese tipo de cosas que traigan dinero a partir de la inversión que se hizo en ese desarrollo. Eso es lo importante y lo urgente. Lo importante que no es urgente es la arquitectura. Lamentablemente no es urgente. Es importante, pero no es urgente. Y por eso todo el tiempo el arquitecto está luchando con los ingenieros cuando el equipo tiene arquitecto, porque ahora no lo tiene. Ahora las tendencias es que todo está enfocado en la programación. Entonces, en ese caso, pues la arquitectura que hay en stand-by se va generando deuda técnica y resulta que cuando no es importante, viene un aspecto que nos duele a todos los que trabajamos en sistemas y es el soporte de los incidentes. Yo les cuento que un año, eso fue como para 2007, pasé la Navidad en el centro de datos solucionando un problema porque se cayó uno de los servidores que manejaban todas las llamadas. Ustedes saben que a las 12 de la noche, faltando cierto tiempo, 15 para las 12, todo el mundo se empieza a llamar. Los servidores en ese tiempo colapsaron, varios servidores, y no nos alcanzó el tema y nos tocó ir, me tocó a mí que estaba de guardia en ese momento irme y pasar la Navidad allá. Mientras las demás personas estaban llamando, yo estaba subiendo y mirando cómo subir ese servidor y no puedo estar con mi familia. Recuerdo mucho eso porque pues terminé llegando como a las 4 de la mañana del 25 de diciembre, después de tratar de resolver el problema y no lograrlo resolver porque no era un problema que se resolvía apagando y prendiendo el servidor, sino que tenía que tener una arquitectura mucho más robusta y elástica que me permitiera soportar niveles de carga mucho más altos de lo que comúnmente tenía. Para ese tiempo no teníamos arquitecturas elásticas como las hay hoy, no teníamos arquitecturas serverless sin servidor que me permitieran pagar por uso. Entonces era un poco más difícil mucho más difícil hacer eso. Entonces ese soporte efectivo de incidentes nos trae problemas a nosotros porque nos toca trabajar muchísimo más y a los usuarios porque no tienen respuesta en el tiempo adecuado. Y viene una cosa que pasa comúnmente en los proyectos y es el ego, las islas, las estrellas, los reprocesos. Entonces, imagínense ustedes en este momento diciéndome, Alejandro, construyamos la aplicación, usemos Python, todos somos expertos en Python o todos hemos tenido experiencia en Python y yo les digo, no señor, utilizan Java o utilizan C++. Entonces, todos tienen que irse a trabajar en Java o en C++ y al final nos damos cuenta que esa decisión de Java o C++ no fue la mejor. Entonces, todos sufrimos por esa decisión, por mi ego de querer ser el que tome el que tenga la última palabra y simplemente no estar con las mayorías, simplemente mostrar que yo como arquitecto soy el que tomo las decisiones y punto. O el desarrollador que pese a las recomendaciones y todo lo que muestran los foros que muestran que una librería no debería usarse, él la usa porque está convencido de que es así y no la quiere dejar de usar. O la persona que no corrige su código o que pelea con los demás cuando le dicen que su código está mal. A veces, en algunos momentos, no sé si todavía lo utilicen, pero a veces uno cuando es muy adicto a programar, la programación cada programa que hace es como un bebé. Entonces uno lo cuida y uno no quiere que nadie le diga que ese bebé es feo, que ese código está feo o que ese código no hace lo que tiene que hacer. Eso
todavía pasa muchísimo. Entonces, en sus entornos laborales lo verán. Ojalá mejore un poco eso, pero a veces pasa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan entonces ahora que ven todo este concepto de arquitectura? Si tiene sentido con lo que les contaba de antes, si hay una relación, ¿cómo lo ven? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, aquí en este caso, gracias. Aquí en este caso, pues, ese concepto de arquitectura entra a ser fundamental en la definición de ese ciclo de vida del producto. Y esa arquitectura debe ser evolutiva y sostenible. Sostenible en el sentido de utilizar tecnologías que nos permitan mantener de la mejor manera la aplicación. Si todos sabemos Python, pues lo ideal es que si Alejandro sabe Java y los demás saben Python, pues nuestra primera versión de servicios pudiera ser en Python y luego podríamos movernos a otro lenguaje de programación si Python no fuera lo más eficiente. Pero no utilizaríamos, por ejemplo, Java por múltiples razones. Tendríamos que usar una base de datos, un motor de base de datos como por ejemplo Postgres, porque resulta que la empresa, toda la organización utiliza Postgres. Entonces yo no le voy a llevar la contraria, yo no me voy a ir a comprar una nueva base de datos o adquirir una licencia costosísima si Postgres me está funcionando. Yo primero evalúo y si Postgres me está dando lo que necesito, pues yo trato de mantener Postgres para que en el momento que tenga que mantener mis bases de datos, pues el ecosistema tecnológico sea más controlable. Ahora, si yo estoy pensando en hacer innovación, pues me voy a una base de datos no SQL. Entonces puedo pensar en un MongoDB, en Elasticsearch, en cualquier otra cosa o en una base de datos de grafos si lo que estoy trabajando es inteligencia artificial. O empiezo a mirar cómo coexiste todo eso. Entonces miren que para 2022 aquí hay una cosa fundamental y es los procesos de ciclo de vida relacionados. Es decir, que yo tengo que también ya considerar esa evolución que yo les comentaba al inicio. Toda esa evolución de las tecnologías lo tengo que plasmar acá y como ustedes se dan cuenta, hay muchas definiciones de arquitectura. Pero para mí, realmente son las definiciones de las estructuras más importantes de un sistema, de cómo el sistema se va a mantener, cuál es su estructura, cuál es el estilo arquitectónico. Hay muchos microservicios, serverless, monolitos, arquitecturas SOA, o sea, basadas en servicios. Hay muchísimos y ustedes lo pueden encontrar. No vamos eso sería un tema de un curso completo, no lo vamos a ver, pero realmente esa arquitectura es todas las relaciones, los conceptos o propiedades fundamentales de un sistema. Y miren que aquí ya no hablan de sistema, hablan de entidad, porque yo de por sí no hablo solo de sistemas. Yo puedo tener una arquitectura de negocio, puedo tener una arquitectura de procesos y puedo tener una arquitectura de solución que está basada en tecnologías o puedo tener una arquitectura de aplicación. Entonces ya no hablo de solamente sistemas como lo hablaba antes, aquí en este caso de sistemas, sino lo hablo de entidad y sigo hablando de evolución. En ese caso, pues viene un aspecto que nos rodea la arquitectura, lo mencioné hace un momento, que fueron las características, los requerimientos no funcionales. En mi época eran requerimientos no funcionales, luego pasaron a ser atributos de calidad y ahora lo hablan como características de la arquitectura. Y esas son características de la arquitectura que son cuantificables. Entonces ustedes van a escuchar que el sistema está 99.9% del tiempo disponible. Eso quiere decir que en algún momento no va a estar disponible. Entonces un sistema de emergencias debería estar al 100% disponible siempre. Como yo no puedo lograr eso en un solo servidor, pues me toca tener múltiples servidores que cuando se caiga el uno, el otro me responda. La usabilidad.
que mi sistema sea usable, que sea entendible, que sea intuitivo, que no tenga que el usuario ir a hacer un curso para poder manejar mi aplicación. Hoy en día bajamos muchas aplicaciones y no tenemos que hacer un curso para manejar. La seguridad, que la seguridad sea importante en un sistema, por ejemplo, de transacciones bancarias, es mucho más relevante que la eficiencia. Usted prefiere que se demore un poquito más, pero que su plata no vaya a correr un riesgo, que no vaya a tener problemas de pérdida de dinero. La escalabilidad, que por ejemplo un sistema de un e-commerce en fechas como el amor y la amistad o la Navidad pueda soportar un alto volumen de usuarios, pero en épocas donde no se está vendiendo casi, pues también lo puede hacer y los costos sean tolerables. ¿Sí? No voy a pagar lo mismo, no voy a comprar 50 servidores, porque es que en Navidad y en Amor y Amistad tengo muchísimos usuarios y el resto del tiempo los voy a mantener ociosos porque no necesitaba 50 sino 5. Todo eso es muy interesante, toda la parte técnica, pero todo eso se mueve ¿con qué? Con unos atributos de negocio. Esos atributos de negocio no los podemos descuidar, eso era lo que yo les mencionaba hace un momento. Entonces hay un mercado objetivo. Cuando uno hace una aplicación, uno tiene que mirar a qué público va. Hay un tiempo de respuesta. Recuerden que hoy en día es muy común que usted saque una aplicación y resulta que faltando 2 días para sacarla, su competencia saca una versión que tiene 10 veces lo que usted tiene. Tienen 10 cosas más que la que usted hizo. Entonces usted perdió su inversión. O se reinventa en 2 días o en 15 días o simplemente pierde la oportunidad. También hay un costo-beneficio. Entonces ese costo-beneficio es, ¿realmente vale la pena invertir tanto dinero en una licencia si lo que estoy haciendo es una prueba de concepto? Entonces eso tiene que mirarlo el arquitecto, esos atributos de negocio. La otra parte, la vida útil o el ciclo de vida. Si yo estoy viendo que Java no es mi mejor opción para lo que estoy haciendo, pues tengo que también tener en cuenta ese ciclo de vida. No voy a ir a utilizar Pascal o otros lenguajes por allá súper viejos y obsoletos para construir una aplicación que necesitan que sea lo más rápida posible o que sea lo más mantenible posible. Y el lanzamiento del producto. Recuerden que, por ejemplo, si voy a lanzar un e-commerce, sería muy bueno poderlo lanzar en una fecha como Amor y Amistad y Navidad, porque mucha gente va a utilizar la herramienta. Entonces, esos atributos de negocio nos implican que como arquitecto seamos buenos o tengamos conocimientos en ingeniería de software, pero que también sepamos del negocio. Tenemos que saber del negocio y si no, ¿qué vamos a construir? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que necesita el usuario? Así que tenemos que entender la necesidad del usuario. Tenemos que saber de infraestructura y redes, lo que yo les decía hace un momento. Si se requiere mucho ancho de banda para enviar una petición, pues la aplicación va a ser lenta, así que me toca disminuir ese tamaño de los datos que estoy enviando al servidor. Así que debo de saber de infraestructura y redes. También debo de saber de infraestructura y redes porque si tengo la aplicación para usarla en Colombia, pero hoy la despliego en Rusia o en Europa y eso me genera latencia, tiempo de respuesta alto, pues yo también tengo que saber cómo desplegar eso. Tengo que saber, tener un mínimo de conocimientos en topologías de red. Es una persona del negocio, es decir, conoce el negocio y tiene conocimientos técnicos. Se conoce la parte técnica. Y es una persona que facilita, es un mediador entre las personas del negocio y las personas de tecnología. Es decir, conoce los dos lenguajes. Te habla en términos de Python, de Java, de C++, de todos los lenguajes viejos y nuevos. Te puede decir cuál es la diferencia entre uno y el otro, pero también te puede hablar cuál es la mejor, cuál estrategia a nivel de negocio sería la más fácil de implementar y cómo podrían utilizar ciertas tecnologías para hacerlo más rápido. Entonces, tiene que tener el concepto del negocio de alguna manera. Eso es muchísimo lo que tendría que hablar. Ahora pensemos en el arquitecto digital, que es el que hoy en día ya no es el arquitecto de TI. Cuando hice mi maestría era arquitecturas de TI. Cuando estudié en la distrital
eran los arquitectos de software, pero hoy en día los arquitectos digitales tienen que soportar las operaciones digitales de toda una organización, integrar tecnologías, usar muchas tecnologías con su Python, Java, C++, AWS, Azure, GCP, ChatGPT y otras muchísimas cosas, y además tienen unos sistemas viejos y tienen unos sistemas nuevos y tienen que compartir datos entre ellos, entonces tienen que integrar datos, tienen que aplicar inteligencia artificial porque todo el mundo lo está pidiendo, y aparte de eso tienen que estar pendientes de la ciberseguridad. Entonces tienen que tener, no son los expertos o los sabelotodos de todo esto, pero conocen ciertas cosas, fundamentos que le permiten, por ejemplo, que hay que manejar tokens, hay que trabajar doble factor de autenticación en las aplicaciones financieras, todo ese tipo de cosas, tiene que al menos saber que hay que implementarlas o leer mucho, averiguar, ver estados del arte, hacer pruebas de concepto, hacer prototipos, revisar con su equipo y soportar la nube y los entornos locales. Una pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que los core bancarios de los bancos están en la nube o será que están en entornos locales? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se llevaron todos los bancos de Colombia a la nube? Pues resulta que no. Resulta que hay que hacer conexiones entre la parte on-premise y la parte de la nube. Entonces tenemos que tener cierto conocimiento de on-premise y también conocimiento de la nube. Todo eso es muy importante. Entonces, aquí les dejo esta imagen para que ustedes se hagan una idea de lo que tienen que pensar a nivel de lo que es arquitectura. Uno generalmente empieza como arquitecto de software y en la arquitectura de software la idea es esos atributos de calidad que les mencionaba, identificarlos y construir las aplicaciones basado en esos atributos de calidad, pero también llevando unos principios de diseño, unos patrones de diseño que ustedes verán en sus clases si no han visto esa clase. Pero realmente, cuando uno empieza a mirar, hoy en día ya no basta con solo saber de arquitectura de software, sino que tiene que saber toda la parte de excelencia operacional o excelencia operativa, toda la parte de monitoreo, la parte de la nube, tiene que saber la parte del negocio, tiene que saber la parte de metodologías, tiene que saber la parte de automatización de los pipelines o de los ciclos de desarrollo, hacer la parte automatizada, al menos conocer cómo funciona, la parte de calidad, los atributos de calidad que les mencionaba, tienen que poder hacer diagramas, ahora vamos a ver algunos diagramas ejemplo, tienen que saber de gobierno, recuerden que eran todos esos principios que gobiernan esas relaciones. Entonces, si nos damos cuenta, pues toda esa arquitectura no es solamente arquitectura de software es una parte. Hay arquitectura de infraestructura, de aplicación, de sistemas de información, de solución, de uso y apropiación de las tecnologías, de servicios, de estrategia y gobierno, que se utiliza mucho en Colombia, sobre todo en el sector público, arquitectura de negocio, arquitectura de procesos, una arquitectura de información, una gestión del conocimiento, pero sobre todo también una arquitectura de seguridad. Y ustedes van a ver que hay arquitectos para cada uno de esos dominios. No todos pueden hacer todo porque es un mundo muy grande. Y la idea pues, de esa arquitectura es disminuir el esfuerzo humano necesario para crear o mantener un sistema. ¿Y cómo se hace? Mediante la automatización. Entonces, nos toca estar favoreciendo la automatización. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo creen que ese rol de arquitecto que hasta ahora con lo que ustedes han visto, cómo lo ven? ¿Un rol complejo? ¿Les gustaría ser arquitectos? ¿Preferirían quedarse solamente en la parte de desarrollo o preferirían en la parte de requerimientos? Cuéntenme cómo lo ven.
Yo siento que es como un rol complejo, la verdad. Vale. ¿Qué opinan los demás? Hola, yo siento que es muy complejo porque hay que tener un entendimiento ya muy grande y pues un panorama muy amplio de todos los conceptos y incluso creo que va más allá de ser un senior y un project manager, entonces pues es alguien que tiene una responsabilidad muy grande. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues es una responsabilidad grande. Generalmente los arquitectos de un proyecto son personas que ya llevan un buen tiempo trabajando en tecnología, que han construido sistemas y sobre todo que han cometido errores, ¿sí? El arquitecto pues no se las sabe todas y sus mejores aliados es el equipo. Generalmente, esto ha cambiado mucho. Si ustedes miran las tendencias, los equipos de desarrollo hoy en día yo he visto que han sacado mucho los arquitectos y hay equipos que solamente son los desarrolladores y el más senior, como tú mencionabas hace un momento, posiblemente sea el que haga una parte. Pero es tan grande el panorama que a veces pues son muchas actividades. Ahora, también depende del alcance que tú le estés dando. Si es una aplicación pequeña, si es un pequeño dominio dentro de la organización, pues con un arquitecto de software es suficiente o con un desarrollador senior que tenga mucha experiencia en cierto dominio como el financiero, pues él ya conoce cómo debería ser. Pero cuando son sistemas muy grandes, yo trabajé como arquitecto y manager técnico o technical manager del gerente técnico del Sistema Nacional de Catastro en el IGAC, y esto pues era un sistema de carácter nacional donde se conectaban muchas territoriales. Cuando también trabajé como cabeza de arquitectura en el Banco de Bogotá para el área de transformación digital y tocaba tener muchísimas cosas en la cabeza. O haciendo las arquitecturas empresariales de organizaciones como la Superservicios. Entonces, eso hacía que realmente tocara tomar muchísimas cosas, saber de muchas cosas. Pero hay una cosa que es importante acá y les recomiendo mucho esto, siempre no lo olviden, la ley de Conway. Y es que las organizaciones diseñan sistemas que están limitados, supeditados a las estructuras de comunicación. Es decir, que si ustedes tienen unas estructuras de comunicación, están recursos humanos, está talento humano, capital humano, recursos humanos, aquí todavía se llama recursos humanos, está el área de ventas, está el área de procesos, pues generalmente esos van a ser módulos de su sistema. Y lo más importante que ustedes se tienen que llevar es construyan sistemas, pero que sistemas que tengan responsabilidades muy bien definidas y únicas. Es decir, que usted no haga dos aplicaciones que hagan lo mismo. Haga una que lo haga mejor que si tuviera dos, pero no hagan varias, porque eso va a afectar su gobierno. Y hagan eh, verifiquen las necesidades, qué es lo que quiere su usuario, su cliente, su stakeholder, su interesado, cuáles son las preocupaciones. Esa es otra palabra muy importante en arquitectura. ¿Cuáles son las preocupaciones del usuario? Y esas son las que usted tiene que... Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues qué bueno que ustedes empiezan a, o sea, que ustedes están aquí conectados con esta presentación porque realmente ese es lo que yo les quería compartir, lo que les quería, a los que los quería llevar, y es que construir aplicaciones va mucho más allá que programar o hacer un curso en línea de 2 semanas y dedicarse a desarrollar, qué es lo que está pasando. Yo les digo honestamente, una de las cosas que más sobrecarga a los ingenieros senior es corregir los problemas que muchas veces las personas que desarrollan no tienen la culpa de no de haberlo hecho así. Ellos lo vieron que se hacía así en su curso en línea en ChatGPT, pero no tienen la fundamentación o la lógica, a veces la lógica de programación no la tienen lo suficientemente desarrollada o no la desarrollaron porque se enfocaron mucho en un lenguaje de programación y eso hizo
que su aplicación o lo que desarrollaron no tuviera el resultado esperado. No podemos pensar, cuando ustedes que son la esperanza de esta y la nueva generación de los ingenieros de sistemas, ustedes tienen que luchar por la arquitectura, luchar porque las cosas se hagan bien y sobre todo que un sistema no es cuestión de solo hacer una aplicación y ponerla en producción y ya, se acabó el cuento. Aquí se requiere un soporte, se requiere una infraestructura tecnológica que mantener, se requiere una administración, muchas veces se requiere capacitación, hay un tema de redes y comunicaciones que se tienen que ver y hay una puesta en marcha de esos sistemas que hace de por sí que lo que siempre nos habían dicho, y es que esto no es fácil. O sea, hacer sistemas pareciera fácil, no lo vende fácil Plaxi, no lo vende fácil otras plataformas, pero realmente detrás de eso hay muchas cosas. Entonces nosotros nos terminamos volviendo integradores de tecnologías y no podemos olvidar que cuando hagamos una aplicación, no se nos puede olvidar ese concepto que vimos hoy de deuda técnica, que hacia el usuario no sea muy bonito, pero por detrás esté muy lleno de problemas, que es lo que comúnmente pasa en los sistemas. Y lo que les digo, eso nos quita tranquilidad, nos quita vida. Definitivamente los desarrolladores tienen en sus manos producir software de calidad y en las mejores condiciones, siempre y cuando aprendamos de los errores. Por eso les decía que los arquitectos hemos cometido errores fuertes. Errores que nos han costado quedarnos un fin de semana adicional, trasnochar en la noche y eso. Yo ya no trasnocho tanto, pues porque ya estoy grande, entonces ya me hace daño trasnochar. Pero en mis épocas me tocó trasnochar mucho porque me equivoqué en cosas que después me pasaron factura, dejé cosas por hacer para después y eso me pasaba también con los equipos. Y una de las cosas que les recomiendo, sobre todo a ustedes que están formándose en esto, léanse en este libro, anótenlo, se consigue en internet, es muy económico, no sé si esté libre en internet, pero les vale la pena que lo lean. El libro negro del programador, de Rafael Gómez Blancs. Es un libro espectacular para leer, para entender todo lo que es la lógica de la programación, que no cambia. Por más que tengamos ChatGPT, por más que tengamos otras cosas, los problemas a los que nos enfrentamos muchas veces son los mismos. Entonces, eso me pasaba hace 20 años que empecé y me está pasando ahora último esta mañana que estaba echando código y no me funcionaba por un error en el Docker, entonces me demoré más de lo normal. Con esto, la reflexión tenemos que hacer buenas aplicaciones porque ya no solamente afectamos vidas desde los sistemas, sino también desde el impacto ambiental que generamos. Fíjense que hoy en día, esto es de 2020, los centros de datos consumían 200 a 250 teravatios hora, todos los data centers del mundo aproximadamente, que eso eran la tercera parte, eso son 3 veces lo que consume Colombia, todo Colombia, ¿sí? Toda la energía que consume Colombia multiplicada por 3 o más veces en centros de datos, es decir, que estamos consumiendo muchísima energía. Entonces, para eso hay unas tendencias que es la parte de arquitectura y software verde, donde la idea es crear aplicaciones que emitan menos carbono. La energía proviene de fuentes limpias, hoy en día ya se está promoviendo mucho esto, y hay cargas de trabajo que tienen consumo de energía reducido. Para hacer todo esto hay que hacer buena arquitectura. Esa arquitectura debe ser limpia y evolutiva, debe tener un impacto reducido en el presupuesto, debe tener un enfoque de pago por uso y un control de deuda técnica adecuado. Fíjense que ese software verde en el que se fundamenta esa arquitectura es eficiente en carbono, consciente del carbono, usa bien la energía y usa bien el hardware. Es decir, que no van a sobrecargar los equipos de cómputo, porque la solución ahora no está en comprar un equipo que tenga mayor memoria o mayor disco duro o mayor
procesador, sino más bien considerar que podemos optimizar ciertas cosas y hacerlas de mejor manera. Sobre todo porque cada que compramos un celular, estamos cargando una huella de carbono de su proceso de fabricación. Recuerden que esta computación no es solamente a nivel ambiental, sino a nivel de computación verde, es decir, calidad de vida de los profesionales que operan los sistemas, reducción de los costos de operación, reducción del impacto ambiental, sostenibilidad ambiental de los algoritmos y modelos de inteligencia artificial, que son los que más están generando impacto ambiental, y reducción de costos. Y esa ética, que de pronto también no lo hablé al principio, pero que también debemos considerar, ¿no? Hace unos días hablaba con una persona y me decía, hoy la tendencia es, construimos un modelo de inteligencia artificial, un LLM, modelo de lenguaje grande, un ChatGPT, pero personalizado. Contratamos a un abogado, decimos a ese abogado, venga, cuénteme usted cómo hace los procesos. Le pago a 200.000 pesos la hora. Les traigo toda su información. Él me cuenta sus libros, lo que estudió, todo donde está la información. Y entonces yo voy, armo un modelo de datos, monto un sistema y le pagué 1.000.000 de pesos porque me diera su información. Y ya, eso no es ético. Porque realmente la inteligencia artificial tiene que convivir con los seres humanos. Lo que podemos es automatizar parte del proceso, pero no necesariamente todo. Entonces ustedes se dan cuenta que ChatGPT a veces recomienda cosas que no debe recomendar o que nos dice mentiras y entonces salen una cantidad de cosas, escándalos, porque hay mucha gente que está utilizando ChatGPT para medicarse, hay mucha gente que está utilizando ChatGPT para eh, preparar sus trabajos o le delegan todo y no se forman en lo que tienen que formarse. Entonces, todo esto es una nueva tendencia que se está enfocando mucho en Colombia. Aquí les cuento que todo esto que hablamos hoy tiene fundamento en todo lo que es el software verde y sostenible. Green Software o software verde o software sostenible son el mismo concepto. Lo que pasa es que en inglés es más común decir green software o Green IT, que decir TI sostenible. Entonces, a veces al traducirlo al español, pues como que la gente dice, venga, pero verde es ambiental, entonces no me interesa porque yo no hago cosas ambientales. Pues resulta que verde es toda la parte sostenible. Les invito a que se unan a este grupo de software verde y sostenibilidad en TI. Allí publicamos temas relacionados con la construcción responsable y consciente del software. Aquí está en este grupo también está la profesora Paola. Y este libro lo estoy traduciendo y saldrá ahorita en octubre, que es un enfoque sostenible para el desarrollo y operación de software. Lo que hablábamos hace un momento, de que no es solamente construir la aplicación, sino operarla. Y en este sentido, pues este libro va a salir y es un libro que no necesita un nivel de conocimientos técnico avanzado para poderlo leer. Entonces se los recomiendo mucho, va a salir con la editorial Marcombo. También está el grupo que a través de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas se viene gestionando, que es el grupo de Green Software en Colombia, que va a ser el primero a nivel Latinoamérica en español. Así que nosotros los colombianos tenemos mucho que aportarle a esta industria de la ingeniería en todos estos temas de hacer software de calidad. Y esto es lo que piden las compañías. Nosotros tenemos buena fama, tenemos una fama, sí, tenemos buena fama de que somos buenos desarrolladores. Listo. Entonces, les recomiendo mucho, es el grupo Software Verde y Sostenibilidad en TI. Ahí les dejo el QR para que se puedan ingresar. ¿Vale? Bueno, yo sé que vimos hoy mucha información. Solo me queda decirles que para lo que ya viene con la profesora, lo que van a empezar a trabajar, lean mucho sobre arquitectura limpia.
La arquitectura limpia es un enfoque que me encanta, es la independencia de los frameworks, es decir, que usted hace una arquitectura orientada al dominio de su negocio, no enfocada en los frameworks, no enfocada en Spring, en Node.js, en Serverless Framework, en AWS, en no sé qué cosas, sino que usted hace una solución que en lo posible no tenga tanta dependencia de esos frameworks, que sea independiente de la interfaz de usuario, porque esa interfaz de usuario comúnmente cambia todo el tiempo, pero los servicios se mantienen, que sea independiente de las entidades externas, porque usted tiene que separar su negocio, el core de su negocio, que es lo que hacen los bancos, de los servicios de terceros. La arquitectura incremental también es muy importante. Aquí les dejo el nombre del libro que se llama Incremental Software Architecture. Este libro es muy interesante porque nos lleva a que esa arquitectura todo el tiempo esté evolucionando y todo el tiempo estamos descubriendo nuevos requerimientos y apuntamos a una arquitectura de estado final. Y la arquitectura evolutiva, que son cambios incrementales y un acoplamiento entre el negocio y el software que construimos. Construimos un software para suplir unas necesidades del negocio y tenemos unas métricas que nos permiten medir esto. Entonces, tengan en cuenta que cuando construimos estas arquitecturas, siempre nos vamos a guiar por una regulación. Entonces, esas arquitecturas casi siempre nos toca cumplir una regulación. Por ejemplo, díganme ustedes qué qué regulación o qué tenemos que cumplir cuando vamos a utilizar redes sociales. ¿Qué no deberíamos publicar? ¿Qué no deberíamos publicar, por ejemplo, en Facebook? ¿Qué hace que nos cierren una cuenta en Twitter? ¿Qué creen ustedes que nos puede afectar en ese caso? Contenido sobre violencia. Exacto. Muy bien. Exacto. Contenido sobre violencia, contenido con algo que tenga que ver con sexual, o sea, algo de maltrato también, maltrato animal. Todo ese tipo de cosas son unas regulaciones que se tienen que cumplir. Eso lo tenemos que saber los ingenieros para poderlo manejar. Entonces hay una normativa y una regulación de uso, por ejemplo, de la nube, que nos lleva a que nosotros tengamos que considerar esto. Hay arquitecturas, ustedes van a aprender con la profe todas estas herramientas para poder diagramar las arquitecturas. Esta es una arquitectura de integración de COVID-19, cuando teníamos muchas aplicaciones donde registrábamos nuestros datos, nuestro estado de salud. Toda esa información se llevaba, se centralizaba y para eso se hizo una arquitectura que tenía que registrar la información y poder tener control entre unir esa información entre diferentes entidades. Esto es arquitectura de integración. Entonces, esto es lo que más a veces le toca a uno trabajar, porque muchas de las herramientas pues ya están hechas y lo que toca es entrar a comunicar estas herramientas. Entonces, aquí digamos que para finalizar, pues ustedes pueden pueden entrar aquí en drive.io. En esta, aquí ustedes pueden encontrar que hay muchísimas diagramas que se pueden hacer. Ya en algún momento ustedes lo podrán hacer con la profe, pues como les decía, probablemente hagamos una nueva sesión donde sea más orientada hacia la parte de codificación y armar una arquitectura. Entonces aquí van a ver muchísimos de estos, muchísimos diagramas. Entonces cuando vayan a crear un nuevo diagrama, ustedes pueden crear un diagrama, por ejemplo, si es de negocio, van a encontrar aquí en negocio, si es de ingeniería, si es de red, por ejemplo, si necesitan crear algo en la nube, entonces aquí en la nube hay, por ejemplo, 41 diagramas, entonces yo puedo tomar un diagrama de estos y empezar a editarlo, ¿sí? Ustedes son en este momento muchísimo más
eficientes y se les va a facilitar muchísimo aprender estas herramientas que cualquiera de nosotros, porque ya tienen el chip digital, ya vinieron digitales. Nosotros nos hicimos digitales, ustedes ya vienen digitales, van a aprender muy rápidamente este tipo de cosas. Y aquí lo que ustedes van a tener, por ejemplo, cuando vayan a hacer un diagrama UML, es que tengan la posibilidad de conocer cómo se construye un lenguaje, cómo debería ser un diagrama UML. También van a encontrar herramientas que le permiten hacer desde código todos sus diagramas. Entonces, todos esos diagramas que yo les estaba mostrando ahorita están hechos aquí con esta herramienta. Los diagramas que les mostraba acá. Entonces, es cuestión de aprender a utilizar la herramienta. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar Azure, pues lo que hago es buscar acá que esté el paquete de Azure. Y entonces cuando lo traigo acá, pues por ejemplo, si voy a traer aquí una base de datos o alguna cosa de estas, aquí ustedes van a tener esto. Y ahí sí les cuento, nada mejor que un curso en línea, en YouTube, se consigue muchísimo, ustedes van y buscan cómo construir un diagrama en Azure y ahí van a encontrar. ¿Qué es lo que no van a encontrar posiblemente allá? La fundamentación de la que hablamos hoy. Pero ustedes van a poder tener esto, ¿sí? Entonces van a tener que a veces, algunas veces, pues les va a tocar mirar exactamente qué necesitan aprender y lo van a poder aquí ejecutar, van a poder aquí hacer conectores, todo eso lo van a poder hacer y como les digo, es cuestión de que ustedes sepan manejar la herramienta, pero más allá de eso es que ustedes tengan los fundamentos. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, a partir de este momento, preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Cómo les pareció la sesión? ¿Alguna retroalimentación que tengan? ¿Cómo ven esto? ¿Cuáles son sus expectativas? Si tienen alguna pregunta específica sobre la carrera, sobre las tendencias, sobre lo que yo les pueda responder, con mucho gusto lo haré. No, pues por mi parte me parece que la sesión estuvo bien. Me parece que fue muy completa y que sí explicó bien como la importancia de la arquitectura y las diferentes cosas que hay que tomar en cuenta para hacer bien el proceso de desarrollo. Pues nada, solo que va a ser complejo, pero me pareció que la sesión estuvo bien. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Valeria, Laura, Mateo, Samuel, Juan, Sofía, Juan David. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues por mi parte todo también quedó muy claro. Estuvo muy interesante la charla, pues como ver otro panorama y distintos tipos como arquitectura, distintos enfoques de lo que es la ingeniería de sistemas. Vale, Valeria, muchas gracias. Por mi parte quisiera como darte las gracias. También abriste como un nuevo mundo para mí, como encontrar nuevas cosas de la arquitectura, que es un tema que me llama bastante la atención, y también como la sinceridad que tienes al hablar del trabajo de ingeniero de sistemas. Hay veces en las que un producto sale mal y te toca quedarte como mucho tiempo intentando arreglarlo o perder algunas cosas, porque normalmente solo nos dicen como, no, es que qué bien la ingeniería de sistemas, pero también tiene sus obstáculos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Listo. Gracias, Laura. Bueno, antes de cerrar, quiero recomendarles este libro. Este es uno de los nuevos libros que me gusta de- les recomiendo seguir a este señor. Es uno miren, este para de pronto lo que me mencionaron, Mark Richards es una persona que tiene varios libros. Este libro es espectacular, de los nuevos. Me encanta este. Yo crecí con otros libros, con la Pressman, bueno,
varios libros de Lessman y otros, pero este libro en particular habla de las características de software, también búsquenlo, Fundamentos de Arquitectura de Software. Me gusta muchísimo para entender el panorama, y él habla mucho del tema de la transición de desarrollador a arquitecto. Lo que sí les puedo decir desde mi experiencia, uno tiene que pasar por el lado, si uno aprende a desarrollar, aprende a hacer toda esa parte, después se da la arquitectura, le va mucho mejor que si sale de una vez como arquitecto, porque ahí le va a costar mucho más el paso. Ese libro es muy bueno, y hay una cosa también que les recomiendo mucho, que es el framework de arquitectura de Amazon. Ustedes lo van a encontrar en línea y está en español si quieren, está en inglés. Sé que ustedes tuvieron la fortuna de tener mejor inglés que los que a mí me tocó empezar a mejorarlo también aquí, entonces a veces no es tan fácil. Pero aquí también está en español, está en inglés, y aquí pueden empezar a mirar y empezar a ver cómo es la tendencia de arquitectura, cuáles son los lineamientos que debería tener una arquitectura que vayan a construir en la nube. Porque muchas veces no necesito ser el arquitecto para recomendar algo, para decir, venga, mire, yo encontré esto, porque es un trabajo de construcción. También está en Azure, esos frameworks de arquitectura los tiene casi todos, y si ustedes se dan cuenta, tienen la parte de excelencia operacional, eficiencia y rendimiento, seguridad, fiabilidad, optimización de costos. Toda esa parte es muy relevante, y ahorita pues viene con el tema adicional de sostenibilidad. Y todo lo tienen, GCP también lo tiene. Entonces ahí pueden ustedes llevar una ruta. Este libro que les digo, este autor, es muy bueno y es un buen comienzo para todo lo que tiene que ver con arquitectura de software. Entonces ahí ustedes pueden ver blogs, pueden ver publicaciones, tendencias, cosas por el estilo que podrían colaborarles. Muchas gracias a todos, y pues espero que continúen con su carrera. Felicitaciones, y como les digo, ustedes son la esperanza de que este mundo siga teniendo mejores sistemas cada vez más. Muchas gracias a ti por la charla. Vale, Valeria. Bendiciones, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.